En este video primero vamos a comenzar con dos ejercicios relativamente sencillos que tienen por objetivo repasar un poquito lo que charlamos en el primer video con respecto a la teoría de espacios afines y sobre todo el 2 donde vamos a empezar a trabajar por primera vez con puntos, marcar claramente la diferencia entre los puntos o elementos del espacio afín y los vectores o elementos del espacio vectorial asociado. Primero hagamos un muy breve resumen. Entonces, en el primer video aprendimos sobre espacios afines, que los espacios afines eran un conjunto cuyos elementos se llamaban puntos y el espacio afín estaba íntimamente asociado con un espacio vectorial. Pero no era exactamente lo mismo, es decir, aprendimos que, por ejemplo, el espacio afín tridimensional que uno está acostumbrado a trabajar, si bien se parece, no es exactamente lo mismo como uno pensaría en primera instancia que el espacio vectorial R3 ya conocido. Es más, particularmente, lo que sí aprendimos es que el espacio afín E3 sí está basado en el espacio vectorial y es más, de él mismo toma su dimensión. Pero la diferencia fundamental es que los elementos del espacio vectorial, independientemente del nombre que uno le dé de puntos o vectores, la diferencia fundamental es que un mismo vector B del espacio vectorial me permite conectar distintos puntos de el espacio afín. Por ejemplo, los puntos P y Q del espacio afín podrían estar conectados por este vector B, y que ese mismo vector B me conecte los puntos W y R también del espacio afín. Entonces, si uno lo piensa de la siguiente manera, entonces aquí lo que decíamos es que a los puntos P y Q les asignábamos el vector B, que también lo podíamos representar como el vector PQ, diciendo que P era su origen y Q era su extremo, y que la imagen del del par de puntos WR también era B, y en el espacio afín representaba al vector que tiene origen W y extremo R. Entonces, ¿cuál es la diferencia fundamental? Si uno lo mira puramente como elemento del espacio vectorial, es decir, como B, son el mismo. Un mismo vector me conecta distintos pares de puntos, por eso es que los elementos del espacio vectorial se llamaban vectores libres. Pero si uno lo piensa exactamente como el vector PQ y WR, la diferencia es que estos dos no tienen, o sea, pensado como B, no tiene punto de aplicación, y pensado como PQ y WR, si son distintos, pues tienen un punto de aplicación que su origen en un caso sería P y en el otro sería W. Entonces, las componentes de esos vectores son las mismas, pero depende cómo uno los piense. Si lo piensa como el elemento del espacio vectorial, son vectores libres. Si lo piensa como elementos del espacio afín, son vectores aplicados, pues conectan pares de puntos determinados. Esto lleva a lo siguiente, que es que cuando uno estaba en un espacio vectorial, uno hablaba de coordenadas como las componentes, los coeficientes de la combinación lineal para que un vector pueda ser representado en una determinada base. En el caso del espacio afín, para establecer un sistema de referencia necesitábamos dos cosas. Un punto del espacio afín, que es el que se llamaba origen, que se va a establecer como punto de referencia, y a partir de ahí sí utilizábamos una base que la obteníamos del espacio vectorial, es decir, esta es esta misma, E1, E2 y E3, pero la diferencia es que para establecer esta diferencia de que uno son vectores libres y el otro tiene punto de aplicación, es necesario agregar a la referencia, al sistema de referencia, a la base, agregarle un punto de aplicación que es el origen del sistema de referencia. Entonces eso establecía las diferencias fundamentales entre los vectores del espacio vectorial y los vectores que conectaban pares de puntos en el espacio afín. Pero al estar basado enteramente en un espacio vectorial, cuando uno lo piensa desde el punto de vista de vectores, uno puede utilizar todo lo que aprendió en espacios vectoriales en el espacio afín, con la pequeña salvedad que hice al final del primer video con respecto a la dependencia e independencia lineal. Y otra cuestión importante es que si por ejemplo, en este caso R3, recuerden que era un ejemplo particular de espacio vectorial con producto interior.
Entonces en ese caso el espacio afín se llamaba euclidio. Entonces cuando es euclidio uno también puede usar todo lo que tenga que ver con el producto interior en el espacio afín. Solamente que en el caso del espacio afín N3, el producto interior, en lugar de llamarse producto interior, se llama producto escalar. Y otra cosa fundamental es que en el espacio afín, cuando uno habla del producto escalar, siempre vamos a estar hablando del producto interno estándar de R3, ¿sí? Entonces en ese caso, o sea, consideramos R3 como espacio vectorial con producto interior, considerando su producto interno estándar. Bueno, otra cuestión fundamental es el sistema de referencia. El sistema de referencia rectangular estándar del espacio afín E3 está formado por un punto O que vamos a llamar origen, que va a ser el punto de coordenadas 0, 0, 0, y recuerden que un sistema de referencia de un espacio afín tomaba un punto de aplicación, que era el origen, y una base del espacio vectorial asociado, que en este caso la que vamos a tomar es la base estándar E1, E2 y E3, y este va a ser el sistema de referencia rectangular estándar que vamos a utilizar en 3 dimensiones. Es el clásico que ustedes están acostumbrados, tomando como origen del sistema de referencia el 0, 0, 0, y donde los 3 ejes, como es rectangular, los vectores corresponden a una base ortonormal, entonces los ejes son perpendiculares a 90 grados. Entonces el E1, o sea, primero no pierdan de vista que esto es un punto, porque es el origen del sistema de referencia, y estos sí son vectores, son los que ya conocemos, el 1, 0, 0, el 0, 1, 0 y el 0, 0, 1. Pero una cuestión muy importante es que en general cuando estamos en el espacio afín, para cortar notación, al 1, 0, 0 se le suele llamar I, al 0, 1, 0 se le suele llamar J y al 0, 0, 1 se le suele llamar K. Entonces, por ejemplo, si uno tuviese el vector 2, 3, 4, que en general en espacios vectoriales sabemos que esto representa 2 por 1, 0, 0, más 3 por 0, 1, 0, más 4 por 0, 0, 1. En el espacio afín esto lo vamos a llamar como 2i, es decir, en lugar de 1, 0, 0 le vamos a llamar i, más 3j, más 4k, simplemente porque es una notación más conveniente. Si estuviésemos solamente en 2 dimensiones, se usan solamente I y J. ¿Sí? Tengan en cuenta que esto no es la unidad imaginaria y el J tampoco, porque en muchos casos la unidad imaginaria compleja, sobre todo en aplicaciones de electricidad, se utiliza la letra J. Entonces, bueno, básicamente esto es para contarles que, que vamos a utilizar gran cantidad de cosas que aprendimos en espacios vectoriales en espacio afín, y particularmente desde el punto de vista de coordenadas, cuál es la base que vamos a asumir como estándar, que vamos a utilizar el producto interior o interno estándar, que lo vamos a llamar aquí producto escalar, y el tema de I, J y K para representar a los elementos de la base estándar de R3 cuando la consideramos en el espacio afín E3. Bueno, habiendo dicho eso, vamos a hacer unos ejercicios. Entonces, por ejemplo, en el punto 1 me dicen hallar un versor cuya dirección sea la misma que un determinado vector. Esto se puede hacer, exceptuando la cuestión de la notación, se puede hacer puramente como lo que sabemos de espacios vectoriales. Entonces en el punto 1 vamos a hacer el B, los otros dos son muy parecidos, quedan como tarea. Entonces tenemos el vector U, que va a ser 2i menos 3j, y el vector B, que va a ser menos i más 2j. Entonces, primero que nada me pide un versor que tenga la misma dirección que 2u menos 3b. Entonces lo primero que hacemos es calcular 2u menos 3b. Entonces esto va a ser 2 por u, que sería 2i menos 3j, menos 3 por b, que sería menos i más 3j.
Bueno, esto es multiplicación de escalar por vector, lo mismo que hacíamos en espacios vectoriales, simplemente que el vector en lugar de estar escrito como 2, 3, está escrito como 2i menos 3j, pero es exactamente lo mismo. Así que tenemos que hacer el escalar por cada una de las componentes, así que esto me va a dar 4i menos 6j, sería 2 por 2 y 2 por menos 3 por menos 1 sería más 3i, y menos 3 por 3 sería menos 9j. Entonces, juntando las componentes respectivas, sería 4i más 3i son 7i, y menos 6j menos 9j menos 15j. Entonces ese sería el vector 2u menos 3b. Ahora me piden que encuentre un versor que tenga la misma dirección que ese vector. Ahí podemos recurrir sí, a algo que vimos en espacios vectoriales, que era que eh, básicamente recuerdan la situación que utilizamos cuando construíamos una base ortogonal con el proceso de Gram-Schmidt. Luego, para construir la base ortonormal, lo que hacíamos era dividir cada uno de los vectores de la base ortogonal por su norma. Pues al dividir por la norma, lo único que hacíamos era convertir el vector en uno de una norma determinada en uno de norma 1, pero sin cambiarle la dirección. Entonces, particularmente aquí sigue valiendo lo mismo. Si x es un vector bueno, en este caso es E2, pues estamos trabajando en dos dimensiones, pero vale lo mismo si estuviésemos en E3 o N1. Luego, el versor se suele nombrar así, con el mismo nombre y un simbolito, tipo como un tilde. Entonces, el vector dividido por su norma, que la vamos a poder calcular porque dijimos que el espacio E3 era euclídeo, es decir, tenía un producto interior que llamábamos escalar, es un versor con la misma dirección que el x original. Esto es porque observemos que si calculamos la norma de el versor x, esto sería calcular la norma de x sobre la norma de x. Entonces, esto en definitiva, la norma de x es un número. Recuerden que la norma, que también llamábamos módulo, era un número. Entonces, por propiedad de la norma, lo podemos expresar como 1 sobre la norma de x, es decir, entre comillas, es como si este saliese fuese de la norma, por la norma de x, y esto me da 1. Entonces, de esa manera estamos mostrando que es un versor. Bueno, entonces particularmente para construir un versor en la dirección de 2u menos 3b, lo que tenemos que hacer es 2u menos 3b sobre la norma de 2u menos 3b. Entonces esto sería hacer 2u menos 3b, que nos dio 7i menos 15j, pues ya lo calculamos, sobre la norma de 7i menos 15j. Entonces esto va a ser 7i menos 15j, y la norma de este vector estrictamente es hacer el producto interior del vector con sí mismo. En este caso sería el producto escalar. Bueno, otra cosa que me olvidé de comentar es que el producto interior, que solíamos denominar así en el espacio vectorial R3, aquí se suele escribir más concisamente como U, un punto bien marcado B. Por eso es que este producto se llama producto interior, o particularmente cuando estamos trabajando en espacios afines se le suele llamar o producto punto, por esta notación que les estoy mostrando, o producto escalar. Todos esos nombres significan exactamente lo mismo, lo que nosotros conocemos como producto interior. Entonces en este caso sería hacer el producto interior entre 7i menos 15j. Vamos a utilizar la notación del punto, 7i menos 15j. Y esto entonces va a ser 7i menos 15j. Y aquí recuerden que cuando uno hacía el producto interior hacía
primera componente con la primera multiplicada, segunda componente con la segunda multiplicada y se sumaban los resultados, así que esto va a ser 7 por 7 más menos 15 por menos 15. Y a eso, perdón, me olvidé la raíz cuadrada, pues recuerden que la norma del vector x era la raíz cuadrada del producto interior de x consigo mismo. Entonces esto sería raíz cuadrada, así que esto me va a dar, voy a continuar acá, 7i menos 15j sobre, esto sería 49 y 15 por 15 que es 225. Así que eso lo vamos a dejar expresado así porque no nos va a dar un resultado entero. Lo voy a chequear por las dudas, pero eso es muy probable que sea un irracional. Así que 274 sí es un irracional, así que lo vamos a dejar simplemente como raíz de 274. Este 274 es 49 y 15 por 15 que es 225, así que el versor va a ser 7 sobre raíz de 274 en la dirección del versor y menos 15 sobre raíz de 274 en la dirección del versor j. Entonces en realidad este sería el resultado final del ejercicio. Vamos a escribir esto más prolijo. Igual, entonces lo que me estaba pidiendo en definitiva del ejercicio es esto, un versor en la dirección de 2u menos 3b y me termina dando este vector que es un versor en realidad que ahí está. Bueno, lo mismo hay que hacer en los ítems A y C, simplemente va a dar otra cosa, pues son vectores distintos. Bueno, ahora sí ya vamos a ver una aplicación un poco más concreta de lo que son puntos, que es lo que me pide en el ejercicio número 2. Me pide dados los puntos, fíjense que ahí dice puntos, ya no son vectores, por eso hay que tener mucho cuidado, pues esta notación dependiendo. Hay veces que el enunciado me dice concretamente eso es un punto, que sería elemento del espacio afín, eso es un vector, que puede ser elemento del espacio afín o del espacio vectorial, dependiendo que sea libre o aplicado. Y hay veces, digamos, que no me lo dice explícitamente, pero lo tengo que deducir del contexto. Entonces, A, B y C son puntos, A, B y AC son vectores, pero vectores aplicados. Entonces me pide hallar las coordenadas del vector OC en función de OA y OB. Primero hagamos una idea general. Supongamos que este es nuestro origen de coordenadas. Esto está en 3 dimensiones, pero yo lo voy a dibujar en 2 para que se entienda la idea. Supongamos que este es el punto A y supongamos que este es el punto B. Entonces, particularmente, el vector AB sería este que está aquí, ¿sí? Que es el que me une A con B, tiene origen A y extremo B. Este vector que está aquí sería el OA, el que tiene extremo en el, origen en el origen de coordenadas y extremo en A. Y este que está aquí sería el vector OB, que es el que tiene origen en el origen de coordenadas y extremo en B. Pero por lo que aprendimos en la segunda de las propiedades de la definición de espacio afín, para que sea un espacio afín tiene que valer la regla del paralelogramo, entonces quiere decir que si yo hago este camino, OA más AB me tiene que dar OB. Entonces, particularmente, luego lo que podemos establecer es que para esta situación que aquí tenemos, OA, el vector OA más el vector AB me tiene que dar el vector OB. Y si lo queremos ver de otra manera, el vector AB sería el vector OB menos el vector OA. Pero como este O es en nuestro caso el 0, 0, 0, en realidad esto termina coincidiendo en números con las coordenadas del punto B y esto termina coincidiendo en números con las coordenadas del punto A. Por eso es que luego uno termina estableciendo, si bien no es estrictamente correcto desde el punto de vista formal, que el vector AB uno lo puede obtener haciendo B menos A, pero en realidad lo que está haciendo es el vector OB menos el vector OA y lo que resulta es que como el O es el 0, 0, 0,
numéricamente el vector OB termina coincidiendo con las coordenadas del punto A. Bueno, entonces particularmente en el punto A me pide obtener las coordenadas del vector OC en función de los vectores OA y OB. Entonces me dice que lo que cumplen los puntos A, B y C es que cumplen la relación que el vector AC es 2/3 del vector AB. Pero por lo que acabamos de ver aquí, el vector AC está bien, yo acá lo hice con B, pero si hubiese sido C vale esta misma relación cambiando todas las B por C, o sea que el vector AC sería el vector OC menos el vector OA, y eso va a ser igual a 2/3, y el vector AB, por lo que está desarrollado aquí en general, es el vector OB menos el vector OA. Entonces el vector OC va a ser 2/3 del vector OB menos 2/3 del vector OA, haciendo aquí distributiva de escalar sobre suma de vectores, y este pasa sumando, así que sería más el vector OA. Entonces finalmente el vector OC sería 2/3 del vector OB menos 2/3 más 1 más 1/3 del vector OA. Y entonces ahí tenemos el vector, que es lo que nos pedían, el vector OC en función de los vectores OB y OA. Y luego lo que me pide hallar son las coordenadas del punto C. Entonces particularmente, esto ya para el punto B, lo que podemos hacer la cuenta, el vector OC va a ser 2/3 de OB. Podemos hacer primero en un cálculo auxiliar. El vector OB, por lo que aprendimos en el vídeo anterior, son las coordenadas del punto B menos las coordenadas de O, pero que como es el origen, esto termina coincidiendo numéricamente con las componentes del punto B, así que esto sería menos 2, 1, 0, pero no perder de vista que cuando decimos OB es un vector, cuando decimos B es un punto. Entonces, similarmente, el vector OA, por el mismo motivo, va a coincidir numéricamente con las coordenadas del punto A, pero esto es un punto y esto es un vector aplicado en el espacio afín. Entonces el vector OC va a ser 2/3 de OB, que es menos 2, 1 y 0, más 1/3 del vector OA, que es menos 1, 0 y 1. Entonces el vector OC va a ser, esto va a ser menos 4/3 menos 1/3 menos 5/3. Luego 2/3 más 0 es 2/3, y luego 0 más 1/3 es 1/3. Este sería el vector OC. Pero a su vez, esto es, por similitud con esto, las coordenadas del punto C menos las coordenadas del origen, que es el origen a su vez de este vector, y como este es como punto es el 0, 0, 0, entonces en realidad termina quedando que, por lo tanto, numéricamente las coordenadas del punto C coinciden con, entonces sería menos 5/3, 2/3, 1/3. Entonces esto es un punto, estas son sus coordenadas, esto es un vector, estas son sus componentes. Entonces, cuando el origen de un determinado vector está en el origen del sistema de referencia, en ese caso el vector, en este caso OC, sus componentes coinciden numéricamente con las coordenadas del punto C. Bueno, entonces eso es para establecer un poco la diferencia de cuando estamos hablando de vector y cuando estamos hablando de punto. Lo que vamos a hacer ahora es hacer unas aclaraciones desde el punto de vista teórico que tienen que ver principalmente con el producto escalar, y luego vamos a presentar otras dos maneras de realizar productos en espacios afines y que la vamos a utilizar en videos sucesivos. Primero, para el producto escalar, algunas cuestiones sobre el producto escalar. Primero que nada vamos a decir, sean
A sean el vector A de componentes A1, A2 y A3, es decir, A1 en I más A2 en J más A3 en K con la notación que recién vimos, y el vector B de componentes B1, B2 y B3 con la nueva notación B1 en I más B2 en J más B3 en K. Entonces, como dijimos que vamos a estar utilizando el producto interior estándar de R3, eso se transforma en el producto escalar que utilizamos en el espacio afín. Entonces, cuando uno hace el producto interior entre los vectores A y B, dijimos que ahora lo íbamos a anotar como A producto punto B, y como estamos utilizando el producto interno estándar, en este caso sería hacer A1 por B1 más A2 por B2 más A3 por B3. Pero es muy común utilizar en espacios afines una segunda definición de este producto escalar o punto que está relacionada con el ángulo. En espacios vectoriales habíamos descubierto que el ángulo entre sea alfa el menor ángulo entre los vectores A y B. Sí, pues recuerden que cuando uno tenía los dos vectores, en realidad determinaban dos ángulos, este que está aquí, que es el que vamos a llamar alfa, y también este otro, pero el que consideramos como el ángulo entre los vectores es el menor, es decir, el que cumple la condición de estar comprendido entre 0 y pi. Entonces habíamos descubierto que el coseno de ese ángulo se podía calcular haciendo el producto interior entre A y B sobre la norma de A por la norma de B, que esto se deducía de la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Llevado a la nueva notación que estamos utilizando para producto escalar, esto querría decir que es equivalente a decir que el coseno del ángulo entre los vectores A y B lo podemos calcular haciendo el producto escalar o punto entre los vectores A y B sobre el concepto de norma sigue valiendo, la norma de A por la norma de B. Entonces de aquí podemos despejar que el producto punto o escalar entre A y B también se puede obtener haciendo la norma del primer vector por la norma del segundo, que serían estos dos que pasan multiplicando al coseno, por el coseno del ángulo que hay entre ellos. Entonces, en muchos libros utilizan esta manera de definir al producto escalar cuando estamos hablando de espacios afines. Se dice que el producto escalar o punto entre dos vectores A y B es el número que se obtiene de multiplicar la norma del primero por la norma del segundo por el coseno del ángulo que hay entre ellos. En espacios vectoriales esto no es tan común, pues la noción de ángulo en espacios vectoriales no significa lo que ustedes puede significar lo que ustedes están acostumbrados intuitivamente, pero en general es un concepto más abstracto. En cambio acá si alfa representa exactamente lo que ustedes se imaginan, que es el ángulo entre esos dos vectores, pues ahora esos dos vectores van a ser aplicados, es decir, van a estar ubicados en un lugar concreto. Bueno, eso por un lado, y fíjense que al depender del coseno del ángulo, si alfa es pi sobre 2 o alfa es 3 medios de pi, entonces en estos casos el coseno de alfa sería 0, entonces quiere decir que si, como ya sabíamos de espacios vectoriales, si el producto escalar entre dos vectores es 0, eso implica que los vectores A y B son ortogonales, normales o lo que acá se suele decir más comúnmente perpendiculares. Entonces, pero bueno, tener cuidado. Esto luego lo vamos a utilizar en algunos ejercicios. En algunos libros, en lugar de definir el producto escalar de esta manera, como lo obtuvimos nosotros originalmente a través del producto interno, lo definen de esta manera y luego llegan a la conclusión que también se puede calcular así.
Pero ahora, como vamos a estar trabajando concretamente con elementos de geometría, en muchos casos, en lugar de conocer las componentes, voy a conocer módulos y el ángulo entre los vectores y es más fácil calcular el producto de esta manera. Bueno, vamos a definir para cerrar este video otras dos maneras de multiplicar vectores que sí no hemos visto hasta el momento. La primera de ellas se llama producto vectorial. Producto vectorial o producto cruz también se le suele llamar. Entonces, sean estos dos. Se llama producto vectorial o producto cruz entre A y B, entonces se llama producto vectorial al vector, vamos a llamarle C, que se denota comúnmente como A, símbolo de cruz B. En alguna bibliografía más antigua se utiliza la notación C igual a este símbolo B, que cumple las siguientes condiciones. Pero ya antes de establecer las condiciones, voy marcando algo muy importante. El producto vectorial entre dos vectores del espacio afín E3, A y B es otro vector a diferencia del producto escalar que me daba un número, ¿sí? Entonces el producto vectorial como diferencia fundamental con el escalar es que me da como resultado otro vector del espacio vectorial E3. Entonces, al ser un vector, cuando uno está definiendo el producto interior solamente tiene que definir un número. Aquí, como es un vector, tiene que definir tres cosas. Tiene que definir la condición de módulo o norma, que lo que dice es que la norma del vector C, que es el producto vectorial entre A y B, se obtiene haciendo la norma del primer vector por la norma del segundo vector por el seno del ángulo que hay entre ellos, donde alfa es el ángulo menor entre A y B. Pero como es un vector, además del módulo, también tiene que establecer cuál es su dirección y cuál es su sentido. La dirección es normal u ortogonal o perpendicular al plano determinado por A y B, o dicho de otra manera, lo que estamos diciendo es que el vector C, que es el producto vectorial, es ortogonal a cada uno de los vectores originales, es decir, C es ortogonal a A y C es ortogonal a B, en el sentido que ya sabemos de producto interior. Y tercero, el sentido está dado con el sentido, ¿sí? Pues piensen, por ejemplo, que si un vector tiene una dirección perpendicular a la mesa, podría ser perpendicular hacia arriba o hacia abajo, con lo cual hay que establecer también el sentido. El sentido está dado por la regla de la mano derecha. Entonces, bueno, ahora les muestro qué es la regla de la mano derecha. Digamos una cosa con respecto a esta definición, y vuelvo a recalcar. Hay una confusión muy común que es tendiente a decir que el producto vectorial es esto, el módulo del primero por el módulo del segundo por el seno del ángulo, pero eso recalco que es solamente el módulo del producto vectorial, porque el producto vectorial es un vector, con lo cual hay que establecer tres cosas. La dirección es relativamente lo más fácil de ver, es normal a ambos, y el sentido, esto que está dado por la regla de la mano derecha. La regla de la mano derecha lo que usa es básicamente este esquema cuando uno tiene que calcular en este caso este sería el vector A, este sería el vector B, y entonces si uno utiliza este dedo, y recalco que tiene que ser de la mano derecha para el segundo vector en el orden, ¿sí? En el producto vectorial es muy importante el orden. Si está A primero, A tiene que corresponder a este dedo de la mano derecha. Si B
está en segunda posición tiene que corresponder a este dedo de la mano derecha, y si están ubicados de esa manera, la dirección del dedo gordo, ¿sí?, comúnmente conocido como dedo gordo saliente, es la que me da la dirección de hacia dónde apunta el producto vectorial. Fíjense que si estuvieran en orden opuesto, como este sería el vector A y este sería el vector B, este dedo quedaría, es decir, si yo tuviese B aquí y A aquí, entonces el producto vectorial con los vectores al revés quedaría con el dedo apuntando hacia el otro lado. Pero la verdad es que esta no es una regla particularmente buena como para establecer esto. Entonces, en general, lo que vamos a hacer ahora es, aplicando esta regla a un número reducido de vectores, que van a ser precisamente los versores I, J, K, lo que vamos a deducir es una manera de poder calcular el producto vectorial de manera analítica sin tener que calcular el módulo, la dirección y el sentido por separado. Pero esta es estrictamente la definición más común para este producto, pero sobre todo para la parte del sentido es particularmente molesta. Además, como los dos vectores originales los conocíamos en forma de componentes, también uno en general va a querer construir el vector C no como módulo, dirección y sentido, sino generalmente lo que querría obtener son C1, C2 y C3 sus componentes. Entonces ahora vamos a aplicar esta definición a ver qué pasa con el producto de algunos vectores comunes. Por ejemplo, ¿qué ocurre si calculamos I vectorial I? I vectorial I, por empezar, bueno, cada producto vectorial siempre tiene que cumplir estas tres condiciones, pero cuando uno aplica la primera, cuando intenta calcular el módulo de I vectorial I, lo que se da cuenta es que sería el módulo de I por el módulo de I por el seno del ángulo que hay entre ellos. Pero como es un mismo vector, el ángulo que corresponde es el de 0 grados. Y entonces 0 multiplicado por cualquier cosa me da 0. Entonces, si el módulo es 0, esto implica que el único vector que tiene módulo 0 es el vector nulo, o sea que I vectorial I, el producto, me da el vector nulo. Y observen esta distinción. Aquí estoy poniendo producto vectorial y no estoy poniendo igual a 0, sino que estoy poniendo igual al vector nulo porque el producto vectorial me tiene que dar un vector. En cambio, esto era solamente el módulo. La dirección y el sentido no tiene sentido calcularlas porque ya sabemos que se trata del vector nulo. Observemos qué pasa si calculamos, por ejemplo, esto era I vectorial I. Probemos ahora con dos versores distintos. Supongamos I vectorial J. Entonces, para calcular I vectorial J tenemos que calcular el módulo, la dirección y el sentido. Entonces, para la parte del módulo, el módulo de I vectorial J sería el módulo de I por el módulo de J por el seno del ángulo que hay entre ellos, que es 90 grados. Entonces, como estos son versores, los módulos de cada uno de ellos es 1 y el seno de 90 es 1, así que esto me daría 1. Pero esto sería el módulo, esto simplemente lo que me indica es que me da un versor, pero todavía no sabemos ni el sentido ni la dirección. Ahora supongamos que esto que aquí tenemos, este A, que sería en nuestro caso el versor Y, esto estaría ubicado dentro del eje X. Y el vector B sería en nuestro caso el que corresponde al versor J, y esto estaría ubicado sobre el eje Y positivo, y este sería el X positivo. Entonces, creo que es relativamente fácil de ver que como el producto vectorial tiene que ser perpendicular a ambos simultáneamente, tiene que estar ubicado sobre el eje Z. Y particularmente, si como en este caso tenemos ubicado I en la primera posición, y la I corresponde a A, y la J corresponde a B, entonces lo que notamos es que en este caso, entonces la dirección, vamos a volver al mismo color, entonces la dirección está dada por en este caso, el eje Z, y el sentido, en este caso, como queda apuntando hacia Z positivo, el sentido es en Z positivo. Entonces, cuando uno junta estas tres cosas, que obtiene un vector que es un versor en la dirección del eje Z positivo, y eso no es ni más ni menos que el versor K. Entonces, juntando estas tres cosas, uno saca como conclusión que I vectorial J
me da el versor K. Es decir, si yo hago el 100 por el 010 me da el 001. Bueno, eso es como para tener un modelo de cómo se maneja esto, pero en realidad ya les digo, no es muy práctico para trabajar esta regla. Luego si quieren ustedes lo pueden comprobar para que no se haga tan largo el video. Yo les voy a ir diciendo lo que dan los siguientes productos que vamos a necesitar. Si hacemos I vectorial K, en este caso daría, luego hagan la prueba ustedes poniendo acá I y que este sea el eje Z, van a ver que el dedo queda apuntando hacia el eje Y negativo. Entonces I vectorial K me da J, J vectorial K me da I. Y luego también lo que van a notar es que cambiar el orden de los dos vectores lo que implica es que el dedo gordo, que es el que me daba el sentido del producto vectorial, si apuntaba hacia un lado, cambiar el orden de los vectores hace que apunte hacia el otro. Entonces lo que podemos sacar como conclusión es que J vectorial I, si I vectorial J me daba K, J vectorial I me va a dar menos K. Si I vectorial K me daba J negativo, K vectorial I me va a dar J. Y por último, si J vectorial K me da I, K vectorial J me da menos I. Entonces, al tener... bueno, y también por similitud con lo que habíamos hecho al principio, si yo hago J con J o K con K, como son el mismo vector, el ángulo va a volver a ser 0, me va a volver a dar el vector nulo, o sea que J vectorial J y K vectorial K también me dan el vector nulo. Entonces fíjense que el resultado es siempre un vector. Entonces, teniendo esto, lo que vamos a hacer ahora es deducir una manera de obtener el producto vectorial a partir de sus componentes sin tener que utilizar la regla de la mano derecha. Es decir, lo que queremos hacer es, dados dos vectores dados en forma de sus componentes, obtener C también con sus componentes para no tener que hablar de módulo, dirección y sentido por separado, es decir, obtener las tres componentes del vector en vez de estas tres cosas que serían equivalentes, pero sería como pasar de coordenadas cartesianas a polares. Y además, al tenerlo de esa manera, si uno tiene las tres componentes, no necesita trabajar sobre todo con la parte más molesta, que es la regla de la mano derecha. Entonces, vamos a suponer que lo que queremos hacer es, para los dos vectores anteriores, queremos hacer A vectorial B. Entonces lo que querríamos hacer es A1 en I más A2 en J más A3 en K, producto vectorial B1 en I más B2 en J más B3 en K. Pero ahora, bueno, ahora me voy a tomar unas licencias. El producto vectorial, ciertas propiedades que respeta, que son relativamente intuitivas, son la distributiva y la propiedad del producto de vector por escalar. Entonces yo aquí, si bien no la he definido y no les he dado la propiedad, me voy a tomar la libertad de utilizar la propiedad distributiva. Entonces esto me va a quedar A1i vectorial B1i más A1i vectorial B2j. Es decir, estoy haciendo este con este, este con este, este con este y así sucesivamente. Es decir, voy a obtener 9 términos. A1i vectorial B3K. Lo único que observen que estoy utilizando el producto vectorial en lugar del producto común. Más A2J vectorial B1i más A2J vectorial B2J más A2J vectorial B3K más A3K vectorial B1J más A3K vectorial B2J más A3K vectorial B3K. Y ahora, como en realidad A1 y B1 son las componentes, son escalares, en realidad este producto vectorial afectaría al I
en este caso, por ejemplo, en el primero, al i y al i, que son los vectores, pero A1 y B1 son escalares, así que podemos poner A1, B1 i vectorial i más A1, B2 por i vectorial j más A1, B3 por i vectorial k más A2, B1 por j vectorial i más A2, B2, j vectorial j más A2, B3, j vectorial k más A3, B1, perdón, B1, k vectorial, perdón, yo acá al B1 le puse una J, pero en realidad es una Y, la J va con el B2, entonces sería A3 por B1, K vectorial I, más A3 por B2 y vectorial J, más A3 por B3, K vectorial K. Pero ahora si volvemos a lo que habíamos hecho anteriormente, cada vez que tenemos un versor consigo mismo, eso me da el vector nulo. Entonces, en realidad, este término, J y J y K, estos tres términos desaparecen, pues se convierten en el vector nulo, estos tres. Y por otro lado, I vectorial J, por ejemplo, dijimos que fue el primero que hicimos, que nos daba el versor K, entonces este sería K, y J vectorial I, entonces dijimos que es menos K, luego IK, habíamos dicho que nos daba J negativo, así que este sería J negativo, y K por I, este sería J, y por último, J vectorial K nos da I, así que donde tenemos J vectorial K, este nos da I, y así que JK y este que sería 3, yo acá puse una Y, pero esto es en realidad una K, pues es esta de aquí, y entonces este nos daría menos I, pues sería K en realidad vectorial J. Entonces, si sacamos factor común de lo que tiene K, por ejemplo, obtendríamos que esto es A1, B2 menos B2 por A1, B2 menos A2, perdón, es este término de aquí, menos A2 por B1, todo eso en versor K, más lo que tiene J sería A3B1, A3B1 menos A1B3, esto sería J, y por último lo que tiene I, que es A2B3 menos A3B2, que sería este de acá, todo esto tiene versor I. Y en realidad, si esto lo reacomodamos un poquito, esto lo podemos escribir como A2 B3 menos A3 B2 versor I. Voy a hacer algo en el J, ustedes ahora van a ver para qué, pero yo voy a sacar factor común menos 1 en el paréntesis, entonces me va a quedar A1 por B3 menos A3 por B1, fíjense que lo di vuelta, pero coloqué aquí un menos, más, y lo que me queda en K es A1 B2 menos A2 por B1. ¿Y por qué hice esto? Porque resulta que esta expresión que aquí me quedó, bueno, primero que nada observen que este es el producto vectorial calculado en forma de componentes. Esta primer componente sería C1, esta segunda componente con el signo menos sería C2, o sea que en realidad el paréntesis es solamente menos C2, y este de aquí sería C3, serían las tres componentes del producto vectorial. Pero la ventaja de escribirlo así es que ocurre lo siguiente.
Resulta que esta expresión es exactamente lo mismo que queda si uno escribiese un determinante donde en la primera fila tiene i, j, k, en la segunda tiene el primer vector a1, a2 y a3, y en la tercera b1, b2 y b3. Y si a este determinante, vamos a escribir más prolijo el a2, si a este determinante uno le aplica la regla de Laplace por la primera fila, observen que quedaría y por A2B3 menos B2A3, que es esta parte de acá. Luego iría por la regla de Laplace menos J A1B3 menos B1A3, que es esta parte de acá, y por último más K A1B2 menos B1A2, que es esta parte de acá. Entonces en realidad de aquí uno es donde obtiene que la mejor manera para no tener que usar la regla de la mano derecha, si bien involucra trabajar un poco con matrices y determinantes, de obtener el producto vectorial, es calcular un determinante, no lo voy a escribir de nuevo porque ya lo tengo escrito acá, es calcular un determinante donde uno coloca i, j y k, los tres versores en la primera fila, y luego el primer vector y luego el segundo vector. Es decir, si yo tengo que hacer A por B, A va en la segunda fila y B en la tercera. Si yo tuviese que hacer B por A, B va en la segunda fila y A en la tercera. Entonces de esta manera, además, aparte, no es que es necesario hacer esta deducción, esto lo hice simplemente para que ustedes entiendan de dónde sale, simplemente lo que hay que hacer es este cálculo. Vale la pena aclarar que realmente esto que quedó acá no es un determinante, vamos a llamarle, es un pseudo determinante. Pues, ¿qué ocurre? En realidad, i, j y k son vectores y a1, a2, a3, b1, b2 y b3 son escalares. O sea que en realidad yo aquí tendría tres componentes, y aquí tendría una y una. Podríamos pensar como que tenemos una primera fila con 9 cosas y las otras dos con 3. Entonces en realidad no es verdaderamente un determinante, pero es una regla mnemotécnica práctica o rápida, o es más bien un mecanismo que me permite calcular de manera rápida y sencilla el producto vectorial, pero que quede claro que no es realmente un determinante, sino es solamente un algoritmo que funciona y me termina dando lo mismo que calcular el producto vectorial por definición, valiéndome de sus propiedades, ¿sí? Una cosa que aquí se puede notar ahora que tenemos esta expresión relativamente rápido es que, si bien no es un determinante, sí uno lo puede calcular como un determinante y aplicarle las mismas reglas. Entonces uno puede ver a partir de esto que A vectorial B, recuerden que si yo quiero hacer B vectorial A, lo que tengo que hacer es intercambiar las últimas dos filas. Y si intercambio dos filas en un determinante, el determinante cambia de signo, que es algo que ya habíamos descubierto cuando estábamos aplicando la regla de la mano derecha, que por ejemplo I vectorial J me daba el negativo de J vectorial I, y eso en realidad para cualquier producto vectorial que uno calcule. Bueno, vamos a aplicar esto a un ejemplo y luego vamos a darle a esto una aplicación práctica. Bueno, entonces esto ahora ya no lo vamos a necesitar, así que ya directamente voy a pasar al ejemplo. Entonces supongamos que queremos dados el vector A que sea menos 1, 2 y 4, y el vector B que sea 2, 3 y 1. Queremos calcular el producto vectorial de A y B. Entonces, para hacer A vectorial B, lo que hacemos es un determinante donde colocamos I, J y K, menos 1, 2, 4, 2, 3, 1, y resolvemos como hacemos siempre por Laplace. Entonces, para el elemento I sería, su menor sería este que está aquí, así que sería 2, 4, 3, 1. Esto lo hago así por ser la primera vez, ustedes lo pueden calcular directamente. Luego sería menos J, pues es la segunda posición. El menor sería menos 1, 4, 2, 1, menos 1, 4, 2 y 1. Y por último más K y su menor, que es menos 1, 2, menos 1, 2, 2 y 3. Así que esto me termina dando 2 menos 12 sería menos 10i, menos 1, menos 8 son menos 9, pero con este menos
más 9j y por último menos 3, menos 4, menos 7k. Entonces ese sería el resultado del producto vectorial entre A y B. Observen que me dio un vector, pues esto si lo escribimos como componentes como estamos acostumbrados sería el vector menos 10, 9 y menos 7. Luego también si quieren pueden comprobar que este vector es perpendicular a los dos originales, pues si hacemos menos 1 por 10 me da 10, 2 por 9 18 y 4 por 7 son menos 28, entonces dijimos 10 más 18 son 28, menos 28 0 y para el otro sería menos 20 más 3 por 9 27 son 7, menos 7 0. ¿Sí? Entonces eso también es una comprobación de que está bien calculado. Bueno, ahora observemos lo siguiente, que en un principio les va a parecer que es una cosa completamente distinta y luego vamos a ver cómo se relacionan. Esto sería la aplicación, no, más bien la interpretación geométrica del producto vectorial. La interpretación geométrica del producto vectorial. Entonces supongamos que tenemos dos vectores A y B. Entonces este sería el vector B y este sería el vector A. Entonces si hacemos a continuación de B 1 igual al vector A y a continuación de A 1 igual al vector B, ellos dos determinan un paralelogramo, ¿sí? Entonces supongamos que queremos calcular el área de este paralelogramo. Vamos a llamarle P al paralelogramo. Entonces si queremos calcular este área del paralelogramo, por lo que sabemos en general de geometría, sabemos que el área de P va a ser igual a base por altura, ¿sí? Se acuerdan que en general en dos dimensiones casi todas las áreas se pueden calcular con alguna variación como base por altura, entonces sería la longitud de la base por, vamos a poner punto para que no piensen que es producto vectorial, por la altura. Pero veamos lo siguiente, entonces el área de P, la base sería la longitud, supongamos que tomamos A como base, entonces la base estaría relacionada con el vector A, pero no sería el vector A porque la longitud de la base tiene que ser un número, sino sería esta longitud de acá que es lo que mide el vector A, o sea que es la norma de A. Y la altura sería esto que está aquí, que si conocemos el ángulo entre los dos vectores, fíjense que como es el opuesto, entonces este h estaría dado por la hipotenusa, es decir, entonces h estaría dado por la hipotenusa, que va a ser el largo, o sea, la norma del vector b, por el seno del ángulo. Entonces si reemplazamos esto acá, esto sería la norma del vector a, y la altura sería la norma del vector b por el seno del ángulo que hay entre ellos. Y esto no es ni más ni menos, el área de P, no es ni más ni menos que lo que definimos anteriormente como el módulo del producto vectorial entre A y B. Entonces esto sería la norma del producto vectorial entre A y B. Entonces, si uno quiere obtener el área de un paralelogramo que tiene a dos vectores como sus lados, no hace falta trabajarlo geométricamente desde el punto de vista de calcular base, altura y el ángulo, sino que lo que puede hacer es obtener el producto vectorial y luego tomar su norma. Entonces, por ejemplo, supongamos que queremos calcular el área del paralelogramo que determinan los dos vectores A y B que utilicé en el ejemplo anterior. Entonces, en ese caso, para calcular el área del paralelogramo, uno simplemente lo que haría es la norma de lo que me dio el producto vectorial, que es menos 10, 9 y menos 7. Y esto ya voy a aplicar directamente. Ya dijimos en la parte de producto interior o escalar que aquí siempre vamos a usar el producto interior estándar de R3 como el producto escalar de E3, así que en realidad esto se reduce simplemente a hacer la norma del vector por Pitágoras como ustedes están acostumbrados. Esto sería menos 10 al cuadrado más 9 al cuadrado más menos 7 al cuadrado, y esto da raíz de, bueno, esto sería 100, 81, 181 y 49, entonces sería 180 y 50
230. Entonces raíz de 230 sería el área del paralelogramo que tiene a estos dos vectores como lados. Una aclaración muy importante, el producto vectorial no es el área del paralelogramo, sino su módulo coincide numéricamente con el área del paralelogramo. Sí, pero el producto vectorial nunca podría ser un área porque uno es un vector y el otro es un número, y en realidad no es que tampoco el módulo del producto vectorial es el área, sino que coincide numéricamente por el mecanismo de cálculo. Y la última aclaración con respecto a esto es, observen que también podríamos querer calcular el área del triángulo que tiene a A y B como lados. Entonces en ese caso, si a este triángulo le llamamos T, el área de T, observen que va a ser la mitad del área del paralelogramo, entonces va a ser el área del paralelogramo sobre 2, o sea que va a ser el módulo del producto vectorial entre A y B, es decir, esto que calculamos recientemente sobre 2, y eso sería el área de un triángulo que tiene a ambos vectores como sus lados. Para cerrar esta parte del producto vectorial, este producto vectorial que acabamos de ver es un caso particular o un refinamiento de un concepto más general que uno puede definir sobre cualquier espacio vectorial, que se llama un producto exterior. Así como teníamos que el producto escalar era el producto interno o estándar, uno también puede definir en los productos vectoriales multiplicaciones que en lugar de números me den vectores, y eso se llaman productos exteriores. Ahora, en ese producto exterior hay varias maneras varios que se han inventado. El más común es uno que utiliza el concepto de bivector y termina siendo muy parecido al producto vectorial. En realidad estrictamente es el negativo, depende cómo uno lo defina. Y simplemente lo que quería decir es que es posible, incluso queda más elegante y en algunos casos más conciso, definir todo el álgebra lineal a través del concepto de transformaciones lineales y productos exteriores en lugar del camino que hemos definido nosotros. Pero es un camino mucho más raro, y si bien es conciso y es también probablemente más difícil de entender. Entonces por eso la mayoría de los libros siguen el camino que hemos seguido nosotros, con espacios vectoriales, transformaciones, autovalores y productos internos. ¿Sí? Pero no es simplemente que el producto vectorial es un chiche que sirve solamente para estos cálculos que estamos haciendo, sino se puede ampliar a cosas más profundas. Y sí vale la pena aclarar que este producto vectorial que definimos aquí en este video solamente sirve para el espacio afín tridimensional, solamente en 3 dimensiones. Por supuesto que no se puede aplicar en más y tampoco en menos, ¿sí? En R2 tampoco se puede aplicar, pues si los vectores fuesen de R2, por ejemplo el A fuese el 1, 2 y el B sería el 3, 1, por ejemplo, como yo tengo que poner IJK y la primera fila, no llego a tener una tercer componente para completar el determinante. Algunos le agregan un 0, pero en realidad lo que estarían haciendo ahí es calcular un producto vectorial en E3 que, como me va a dar 0 en la tercer componente, termina coincidiendo numéricamente las dos primeras componentes con el producto vectorial de estos dos, pero en realidad es preferible no hacer eso. ¿Sí? Nosotros solamente vamos a trabajar el producto vectorial en E3 y en realidad de la manera que lo definimos solamente vale así para E3, el producto afín tridimensional. Para cerrar esto, bueno, ahora sí me doy cuenta que en realidad tendría que haber mantenido lo que había escrito con el determinante. Bueno, lo voy a volver a repetir y vamos a definir la última cosa de este video, que se llama producto mixto y es una tercera manera de multiplicar vectores. Entonces lo que vamos a definir es el producto mixto. Entonces, el producto mixto, la diferencia que tiene es que se aplica sobre 3 vectores que pertenecen al espacio afín E3. Se define el producto mixto entre A, B y C, que bueno, no hay una notación completamente estándar para el producto mixto, entonces vamos a llamar el producto mixto, lo vamos a definir como el producto escalar del primer vector con el resultado del vectorial de los otros dos. Entonces de esa manera definimos el producto mixto. Entonces observemos que esto es el producto mixto de A, B y C. Observemos que como
el resultado, primero hay que hacer el paréntesis, que es un producto vectorial, entonces me da como resultado un vector. Y si un vector lo hago escalar con otro vector, me da un número. Entonces en realidad el producto mixto, así como el escalar, es un número, pero la diferencia es que el escalar o interior se aplicaba entre dos vectores, ¿sí? Y el producto mixto se aplica entre tres. ¿Cómo se calcula? Bueno, yo voy a tomar como dato que recientemente yo les mostré haciendo la deducción que el producto vectorial entre A y B se podía calcular con un pseudo determinante que uno colocaba IJK, A1, o vamos a adaptarlo en este caso a B y C. Entonces, si tuviésemos que hacer el producto vectorial entre B y C y los tenemos como componentes, sería I, J y K, B1, B2 y B3, C1, C2 y C3. Entonces habíamos visto que esto que terminaba reducido a B2 por C3 menos C2 por B3, eso en el versor I, menos J por B1C3, B1C3 menos C1B3 y por último más K por B1C2 menos B2C1. Ahora, si en lugar de I, J y K yo aquí pusiese, ahora, y si yo quisiese hacer el producto escalar de A con el resultado de B vectorial C, lo que tendríamos, como se hace en componente a componente, lo que tendríamos que hacer es la primer componente de A por la primer componente del producto vectorial de B y C, que era C2B3, más la segunda componente de A por la segunda componente del producto vectorial de, entonces esto sería B1C3 menos C1B3, y por último más A3, que sería la tercer componente de A, por B1C2 menos B2C1. Entonces, si ustedes observan, estas dos expresiones son exactamente iguales, solo que tengo A1 en el lugar de I, A2 en el lugar de J y A3 en el lugar de K. Entonces, aquí de eso, por observación, uno saca la conclusión que el producto mixto entre A, B y C se puede calcular haciendo un determinante que tenga A1, A2 y A3, B1, B2 y B3, C1, C2 y C3. Aquí, como todas las componentes son números, esto, como es de esperarse, me va a dar un número. Entonces esta es la manera rápida de calcular el producto mixto entre tres vectores. El producto mixto también tiene una interpretación geométrica, geométrica del producto mixto, que es la siguiente. Supongamos que tenemos nuevamente tres vectores, el vector B, el vector C y un vector A. Entonces, en el espacio, si hacemos un juego como hicimos con el paralelogramo, podemos llegar a determinar esta figura así. Perdón, me olvidé de dibujar el A, vamos de nuevo. Entonces, aquí dibujamos 1 igual al A, aquí dibujamos 1 igual al B, 1 igual al A, 1 igual al A. Entonces, observen que lo que me queda es una especie de caja inclinada. El nombre correcto de esta figura matemática es paralelepípedo, ¿sí? Básicamente, hablando muy mal, es una caja inclinada, ¿sí?, que tiene por sus lados a estos tres vectores. Entonces, supongamos que queremos calcular el volumen de este paralelepípedo. Entonces, en general sabemos que para calcular el volumen vamos a llamarle a este paralelepípedo nuevamente P. Para calcular el volumen de P, en general uno hace, para hacer el volumen de un cuerpo, la superficie de la base por la altura. En este caso vamos a hacer por separado, en un cálculo auxiliar, vamos a hacer un cálculo auxiliar, la superficie de la base sería
esto que está aquí, pero no es ni más ni menos que un paralelogramo que tiene lados B y C. Entonces la superficie de la base va a ser igual en este caso, por lo que vimos anteriormente, al módulo del producto vectorial entre B y C. Entonces esa sería la superficie de la base. Y ahora un cálculo auxiliar 2. Vamos a ver qué pasa con la altura. La altura estaría dado por esto de aquí, ¿sí? Entonces lo podemos pensar como que es, por lo que vimos anteriormente en espacios vectoriales en proyección, esta altura h va a ser este vector que está en verde que acabo de dibujar, sería la proyección del vector A sobre la dirección perpendicular a la base B y C. Y particularmente la altura va a ser el largo de ese vector. Entonces, la altura va a ser la norma de la proyección de A sobre la dirección normal. Este sería la normal a la, o vamos a poner así, normal. N es normal al plano de la base, que la base está determinada por B y C. Pero si es normal al plano determinado por la base B y C, es normal a B y normal a C. Y algo que es normal a B y normal a C es el producto vectorial entre los dos vectores. Eso lo vimos por definición. Cuando definimos originalmente el producto vectorial, vimos que era normal a los dos vectores originales. Entonces, en realidad, la altura es la norma de la proyección de A sobre el producto vectorial de B y C. Y una proyección vimos en vectores que se podía calcular, sigo poniendo la norma, se podía calcular haciendo el producto escalar de entre A, en realidad era el producto interior, pero recuerden que aquí el interior es lo que llamamos el escalar. Entonces, para hacer la proyección había que hacer el producto interior de, si yo quería hacer la proyección de P sobre Q, tenía que hacer el producto interior entre P y Q, dividido el producto interior de Q por Q, todo multiplicado por Q. Entonces en este caso sería el producto interior escalar entre A y B por C, sobre el producto escalar de B por C con B por C, ¿sí? Todo dentro de esta norma, y todo eso a su vez multiplicado por B por C, que es el vector sobre el cual estamos proyectando. Y entonces en este caso esto sería A escalar B vectorial C termina siendo un número porque en definitiva es un producto escalar y la norma de un número es su módulo, así que esto sería el módulo de A escalar B vectorial C. Esta primera parte. Y luego cuando hacíamos el escalar, el producto escalar o interior de un vector consigo mismo me daba su norma al cuadrado. Así que sería la norma al cuadrado de B vectorial C. Y por último, como esto sería la norma de un vector, esto es un vector, sería al cuadrado la norma de B vectorial C. Entonces, simplificando este con el cuadrado, obtenemos que la altura es el módulo de el producto escalar entre A y B vectorial C sobre la norma de B vectorial C. Entonces, reemplazando todo eso en nuestra fórmula principal, obtenemos que es la superficie de la base, que sería, habíamos dicho, la norma de B vectorial C, que es esto que está en rojo, y la altura es el módulo de A escalar B vectorial C sobre el módulo de B vectorial C, pero como este es un mismo número que está multiplicando y dividiendo, se simplifica, y entonces resulta que el volumen de un paralelepípedo coincide con, y fíjense que como esto es escalar y vectorial, es el producto mixto. Entonces quiere decir que el volumen de un paralelepípedo determinado por tres vectores equivale numéricamente al módulo del producto mixto. ¿Por qué el módulo de un punto? Además de que sale por las cuentas, es porque el producto mixto, al ser un producto escalar, podría ser tranquilamente negativo. Bueno, sobre esto no hice un ejemplo sobre producto mixto y sobre aplicación, pues de esto sí aparecen varios ejemplos en la guía que vamos a hacer en los próximos videos.